Vamos a empezar a grabar. Bienvenidos a su tercera sesión de Desarrollo Capital Humano. Soy el maestro Fernando Ábalos y esta vez vamos a estar hablando, bueno, ya es en la época de entregar proyectos, ya la época de ver ese tipo de detalles. Ustedes recuerden que yo digo la calificación el día lunes. ¿Sí, Rafaela? Ajá. ¿Tienes la mano levantada por ahí? Ah, ¿ya no? Entrego la calificación el día lunes y entonces lo que busco en ese proyecto integrador, lo dejo nada más por ahí, es que sea un panorama integral del desarrollo de capital humano, es decir, que de una empresa veamos un poquito los elementos que ya habíamos tenido de mercadotecnia y o desarrollo de empresas, proyección de ventas, perdón, vamos a agarrarle ahora también y agregarle un poquito de los elementos humanos, un poquito de evaluación de necesidades, un poquito de programa de desarrollo y una implementación de mejora desde la perspectiva del capital humano. Muy bien, esta semana nos vamos a ir con el desarrollo interpersonal. Vamos a platicar también de motivación y también termina con desarrollo de equipos o más bien trabajo en equipo y sinergia. Y a lo mejor dentro de la postura o dentro del trabajo del proyecto integrador iríamos en ese tenor o iríamos caminando hacia allá. Muy bien. Muy bien, el desarrollo interpersonal es la capacidad de efectuar, es la capacidad de poder visualizar a otra persona, poder entender a la otra persona y poder generar una comunicación, un approach con otra persona. Es decir, los canales empáticos, los canales de comunicación de empatía, de saber cómo está la circunstancia, dar más o menos una legalidad de cómo está todo, cómo está el frente a frente y saber empatizar de una manera correcta, tendría que ser con parte de la inteligencia interpersonal, ¿no? Es decir, a diferencia de la intrapersonal, en donde es hacia ti y de ti hacia ti, de una forma de meditación, la interpersonal tiene que ver con la comunicación a partir de del entender a las otras personas, entender sus emociones, tener muchas neuronas espejo. Las neuronas espejo hacen gala del cerebro límbico, de cómo van conectándose, cómo van teniendo algo, ¿no? Entonces, por ahí va teniéndose el desarrollo de la persona a partir de la introspección. Muy bien. Y parte de inteligencia interpersonal e intrapersonal se genera incluso los procesos de autoestima. Es decir, yo sé que ustedes ya han conocido lo que es la autoestima y lo importante de enlazarlas un poquito con la teoría de Sigmund Freud del yo, ¿sí? Que hablábamos de tu autoexploración y de la valoración a partir de las experiencias que tienes de vida, ¿sí? En donde tú vas viendo qué es lo que vas teniendo y aceptándote para que a la hora de interactuar con la vida puedas estar bien. Es decir, que no dependas de circunstancias positivas para poder estar desarrollado, ¿no? Entonces, va desde ahí. ¿Qué componentes tiene la autoestima? Pues bueno, en este caso, el componente afectivo, es decir, cómo te percibes a ti mismo, ¿sí? Luego, el componente conductual tiene que ver con los... Permíteme tantitos. No. Disculpen. Muy bien. En este caso,
tiene el componente también conductual, es decir, cuando tienes autoestima, o más bien, cuando tienes buena autoestima, ¿sí? Se nota a partir de cómo reaccionas y de qué manera reaccionas. Y luego también el componente cognitivo, en donde tiene las creencias y las ideas a partir de las circunstancias de vida. Es decir, habrá personas que con un buen componente cognitivo y con un buen componente afectivo pueden hacer frente y hacer gala a mayor cantidad de problemáticas que aquellas que no lo tuviesen, ¿vale? Entonces, el autoestima va por ese camino. ¿Y en qué beneficia tener una buena autoestima? Pues primero en que gracias a tener una buena autoestima tenemos más oportunidades de vincularte, ¿no? Es decir, es más fácil cuando una persona tiene una buena autopercepción de poder encajar en el entorno familiar, social, educativo y laboral. Porque, ¿qué pasa cuando no tenemos una buena autoestima? Muchas veces entramos en un terreno incluso de las suposiciones, ¿no? Oye, fíjate que esta persona me miró de una manera extraña, ¿será que? Y empezamos a tener un montón de cosas que a lo mejor pueden afectar o el cómo te puedas llegar a sentir incluso, ¿no? ¿Sí? A diferencia de una persona con buena autoestima, probablemente no es que esté exento a lo mejor de tener personas que le tiren mal, pero más bien cuando las personas le tiren mal, tiene la forma para interpretar rápidamente y saber tomarlo no a personal. Es decir, oye, pues bueno, sabes que a lo mejor es parte del puesto, a lo mejor es parte de la circunstancia, a lo mejor tiene que ver por ahí, ¿sí? O no le da miedo relacionarse incluso con personas que de buenas a primeras a lo mejor tienen la percepción equivocada de la persona o una percepción de no aceptación, vaya. ¿Sí? Es decir, hay personas que tienen tan buena autoestima que se vinculan con personas que al principio a lo mejor esas otras no vinculaban y de buenas a primeras a lo mejor las otras se dan cuenta de sus peculiaridades y terminan integrándose. Otra cosa que llega a tener la autoestima es la singularidad, es decir, te va generando una identidad. Cuando referimos a esta singularidad, nos referimos a esta manera única o de alguna manera diferente de hacer las cosas que te permite tener una identidad muy clara. Una persona con baja autoestima tiende a personificarse. ¿Qué quiere decir? Que tiende a seguir un modelo, un patrón de conducta o algo impuesto por mayorías y eso también puede crear que no le distingas una señal particular, ¿sí? Por ejemplo, tú notas una persona, o podría ser con mucha baja autoestima y va a tratar con el fin de encajar, de entrar en donde la mayoría diga, ¿no? Aunque esos caminos pueden llegar a ser a veces equivocados, ¿no? Otro detalle que pueden llegar a tener las personas que tienen autoestima es el poder, ¿no? La autoestima jala liderazgo. Una buena autoestima jala liderazgo. Y cuando tenemos una buena autoestima, el creérnosla te lleva o te va hacia de alguna manera llevar a una línea hacia un grupo de personas, llevar el liderazgo, llevar esa fuerza, cosa contraria que una mala o una autoestima un poco más, que esté pasando por algún apuro, no lo pueda llevar. Es decir, uno nota cuando una persona no tiene a lo mejor el suficiente autoestima en ese ratito, porque es difícil o le cuesta más trabajito liderarse y liderar otras personas. Muy bien. Entonces, hablando de la parte de la autoestima, pues se van generando pautas y modelos de seguir. Es decir, cuando tú tienes una autoestima sana, tienes un patrón de conducta, tienes valores éticos, normalmente tienes hábitos y tienes unas creencias que te pueden llevar hacia la adaptación social más fácil que aquellas
que no lo tienen, o incluso una capacidad de frustración muchísimo menor. Muy bien, entonces va por ahí, ¿sí? Y esto, como lo hemos hecho en la semana 1 y en la semana 2, esto también va llevando diferentes momentos en el ciclo vital. Es decir, hay que entender que la autoestima va cambiando alrededor del tiempo, de cómo vamos teniendo, y en este caso el ciclo vital lo vamos a dividir en 4. Uno en donde está el sí mismo primitivo, que va desde que naces hasta desde la gestación hasta los primeros 2 años. En esta etapa tienes una autoestima todavía, pues no la entiendes de alguna manera, y eres un espejo de lo mejor de la primera figura, que son mamá y papá. Muy bien. Luego, perdón. Luego del ser mismo exterior, que va desde los 2 años a los 12, que también sigue siendo primer círculo, y todavía no identificas muy bien lo que son los éxitos y los fracasos, ¿sí? Y todavía no tienes una identidad clara, y a los 8 o 9 años empiezas a tener ya empiezas a tener vergüenza, empiezas a encontrar los canales de vergüenza, y de lo que vas teniendo de correcto y no. Y va fortaleciéndose la persona que es introvertida o que es extrovertida. Claro que hay manifestaciones en los primeros años, ¿no? De los primeros 4 años, pero ya a partir de los 8 ya es muy notorio quién va a ser introvertido y quién va a ser extrovertido, ¿sí? Y la etapa del sí mismo interior va desde los 12 años en adelante, ¿sí? En donde va a definirse la identidad y un proceso de decir quién eres, en donde vas a tener la autoexploración adolescente, que puede llegar a crecer hasta ser adulto joven, ¿sí? En donde vas consolidándote de tus arraigos, de tus ideas, y ya aquí no está la lámina, ya cuando te vuelves ya un adulto consolidado, se va reforzando los canales de la autoestima a partir de estímulos externos e internos. ¿Cuáles los internos? Los que hayas trabajado en los primeros años de vida. ¿Cuáles son los externos? Pues bueno, los que del futuro corto, a partir de la conexión con el futuro con el pasado de los primeros años de vida. Muy bien. Y a partir de eso se va generando también lo que es tu autoconcepto. Y otra de las cosas que quería dejar o que queríamos dejar claro es la diferenciación entre autoconcepto y autoestima, ¿sí? El autoconcepto es el autoconocimiento que una persona tiene sobre sí misma, y la autoestima, la valoración que tiene de sí misma. Es decir, por un lado va a voltear a ver más qué es lo que creo de mí, y el otro es cuánto de lo que creo de mí o cuánta ponderación me pongo de lo que creo de mí. Muy bien, ¿sí? Dentro de la naturaleza, ¿sí? De alguna manera el autoconcepto puede ser pues, oye, me puedo conseguir una buena o una mala persona, y la autoestima más bien, no más que de considerar si te considerarte buena o mala persona, tiene más bien como, oye, me considero con este rasgo o con este otro rasgo por ahí. Muy bien. Sí, el autoconceptos puede cambiar con el tiempo, pero va muy influenciado a partir de las experiencias, ¿sí? Y el autoestima no cambia tan con las experiencias, sino a partir de la autoexploración, y a través de la meditación y a través de la terapia psicológica. Muy bien. ¿Ok? Y las dos tienen una influencia en la vida, ¿sí? Ya que gracias a nuestro autoconcepto podemos generar nuestro autoestima. Muy bien.
Entonces, ay, verdad, perdón. De ahí se genera la primera actividad, chicas. Ya, que tiene que ver el elaborar un PowerPoint, un Canva, con un mapa mental de los componentes de las autoestimas. Es decir, puedes utilizar la autoestima, puedes utilizar el autoconcepto, puedes utilizar el desarrollo del ciclo vital de la autoestima, y la idea es que lo puedes representar de una manera gráfica a partir de Canva, PowerPoint, Word, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Sí, No, Marta. maestra, de parte no. No, pues pobre Miriam, no quiero saber. Yo sí tengo dudas. Bueno, una o Sí, dos. pues Por sí, decir, en la primera parte es componentes de la autoestima, ¿verdad? Que es en el mapa mental. ajá. Y en la segunda parte es incluir 3 alternativas dentro del mapa para trabajar la autoestima en la empresa. Por decir, basándose en el perfil de una persona, porque todas las personas somos únicas, obviamente, y puede ser que yo soy divertida, pero a la vez mis emociones son un poco frágiles, se podría decir, como que me siento de todo, un ejemplo, y sería como una alternativa para que no pegue tan duro las palabras o algo de la otra persona hacia mí, o cómo sería. Muy buena pregunta. Mira, en realidad, aquí en la actividad buscas primero saber qué integra la autoestima. Muy bien. Ya que tienes el qué integra la autoestima, es decir, qué es la autoestima, hacia dónde va, la diferencia entre de autoconcepto y autoestima, etcétera. Pone como incluye 3 alternativas para trabajar la autoestima en la empresa. Sería de una manera genérica hacia como una empresa general. Es decir, oye, ¿a través de qué elementos podemos trabajar la autoestima? Recordamos que tanto puede haber una empresa pequeñita de 5 personas como una empresa grande de 800 personas y podrías trabajar la autoestima. Es decir, más que una recomendación individual, sería una recomendación general a partir de los conceptos clave de autoestima. Bueno, ya que lo haga mejor le pregunto. Ok, Siga, Mar. maestra, siga. No, sí, creo que no quedó muy claro. Es decir, cuando tú pones, por ejemplo, vas a poner componente de la autoestima, ¿no? Pues está la autopercepción, está la inteligencia interpersonal, están los valores sistémicos, ¿no? Ahí ya vas poniendo tus componentes. Ya que tienes tus componentes, ¿sí? Te pide que a lo mejor en ese mismo gráfico, en ese mismo Canva y todo eso, por ejemplo, tú le pones, oye, ¿cómo trabajarías la autoestima de los empleados de las empresas? Y ya, no, pues lo trabajaríamos así, como una de recomendaciones generales, y te pide 3 o más. Ya entendí, ya lo entendí, ahora sí. Ya, ok. Ok, entonces ya como una recomendación general, no, pues que se laven los dientes, no sé, por decir algo, estoy inventando nada más para el ejemplo. ¿Sí? No, pues que se peinen antes de ir al trabajo. O no, pues que a lo mejor hacemos un focus group y para poder ver lo que son los gustos y preferencias. Por ejemplo, acabo de trabajar uno en un salón de clases de integración. Es un salón apenas nuevo y me di la oportunidad de hacer un ejercicio de integración, pero a diferencia de cosas que han hecho en mí, de cursos de integración, este fue más como oye, quiero que me digas de ti, pero en vez de ver tus rasgos diferenciadores, quiero que vean los puntos en común con todos. Y van a decir, ¿por qué trabaja esto la autoestima? Porque cuando te das cuenta que todos tenemos puntos en común, ¿sí? Te vas dando cuenta que incluso algunas extravagancias que nosotros consideramos también pueden llegar a ser conectables con otras personas. Y eso puede cambiar un poquito los miedos y cosas que tienes, ¿no? Porque si recordamos un poquito de la teoría de la sombra de Carl Jung, pues tú te quedas como de, híjole, pues es que esto me lo guardo porque soy solo yo así, ¿no?
y resulta ser que no. Hay más personas con tus mismos miedos que de lo que uno cree, ¿no? Sí, entonces va por ahí. Muy bien, entonces, bueno, y hablando de autoestima, un canal casi inmediato es de que ya hemos platicado anteriormente, tiene que ver con el liderazgo, es decir, cómo puedes honrar el liderazgo, cómo puedes hacer que la organización tenga componentes de liderazgo, ¿no? Y hablo un poquito de ahora lo quiero hablar desde la perspectiva del liderazgo, desde el líder con autoestima. Un líder con autoestima no va a ser perfecto, chicas. Un líder con autoestima lo que va a tener es, o lo que espero que se tenga es aprendizaje. Es decir, un líder con autoestima se reconoce competente y, ojo, muchas personas pensaremos que la autoestima es creerse perfectos y no hay nada más lejos que eso. Es una persona que sabe que tiene que trabajar en sí mismo y sobre todo en una organización de la cual apenas a lo mejor está empezando, etcétera, etcétera. O si ya tiene tiempo, a lo mejor la organización va evolucionando, ¿sí? Y es una persona que buscará la mejor versión de la otra persona. Creo que si el líder puede fortalecer la autoestima del equipo, puede llegar a tener mejores resultados. Hablando de experiencias, me tocó, voy a hablar de una de Palomita, sí, me tocó con un grupo que eran unos 15 personas, sí, unos 15 personas, pero era muy notorio en el grupo quién tenía la voz y quién no tenía la voz. Y bien interesante cómo fuimos trabajando un poquito con el grupo para poder generar un poquito la voz y en ese primer grupo no, al menos lo que hicimos fue un poquito de que pudiera expresarse una persona que tenía broncas no solo de comunicación, incluso hasta temas emocionales, pues ya al final del camino ya podía no expresarse fluidamente, pero sí ya podía, ya podía abrirse un poco a la emoción. Ese caso uno. ¿Sí, Mara? Bueno, quiero comentar para todos los compañeros. Yo creo que todos los que estudiamos en la escuela podemos diferenciar quiénes son los líderes de grupo, se podría decir, los que toman la voz en todo. O sea, se puede diferenciar en grupos, por decir, los que son callados, los que son estudiosos, los que son un relajo. O sea, yo creo que todo depende del grupo en el que estés. Y a mí me ha tocado estar en grupos escolares diversos, que tienen de todo un poco. La verdad, porque no todos son así, hay grupos que sí, hay todos son calladitos, todos son gritones, o sea, pero a mí me ha tocado en mucha diversidad y nos han puesto, por decir, los trabajos en equipo ayudan a eso justamente, a que tú veas quién es el mejor líder y los maestros lo identifican de momento, porque ellos te dicen, ¿sabes qué? Por decir, tú, Miriam, vas a ser líder de este grupo y tú, Mara, de otro grupo, y ellos mismos saben que tú tienes la capacidad de ayudar a los demás en lo que ellos no pueden hacer. Fíjate que algo que he descubierto, Mara, y les puede servir incluso para detonarlo desde mi experiencia, es que después de pasar por tantos grupos, incluso yo como estudiante, veo que cada quien toma un rol diferente, depende del grado, depende de la experiencia, depende de eso. Y es bien interesante. Por ejemplo, en mi caso como estudiante, tanto en secundaria como en bachillerato, tenía un rol muy aislado y yo no participaba, pero sí tenía como mis excusas para no participar, pero tenía un rol súper aislado. Y a partir de licenciatura hubo un clic. Ahí algo cambió, que tomé un rol muy activo y reconozco que tuve liderazgos fuertes dentro de la licenciatura. Creo que mucho el entorno importa. Es decir, a veces que te toca en un grupo que promulga las mismas ideas que tú, que dices, pues va y te vas y te subes y te vas con extroversión. O hay otro grupo que por más extrovertido que puedas llegar a ser, si no comulgas en absolutamente nada, es bien complicado.
De hecho, tengo una teoría al respecto que les quiero compartir, que creo que puede ayudar un poquito para lo que estamos compartiendo, ¿no? Es decir, no sé si ubican la teoría de Elton Mayo, de la teoría humana, ¿sí? La teoría humana, más, mira, perdón, voy a regresar a la diapositiva. La teoría humana lo que hace es como una campana de Gauss. Explico qué es una campana de Gauss. Para los que no lo ubiquen, miren, la campana de Gauss es parecido a lo que está a la derecha de esta diapositiva. Vean, van a ver motivación, etcétera. Pero la campana de Gauss es un análisis de conductas o de tendencias de compra, de cualquier cosa, en donde normalmente al centro va a estar la mayoría, ¿no? Y piensen en esa campana de Gauss, nada más cambian un poquito las letras de lo que es comportamiento aceptable. Comportamiento aceptable sería lo del 15 y 15%, comportamiento aceptable, y a más abajo un comportamiento inaceptable. Es decir, tú por la vida, Mara, y tú por la vida, Miriam, y todos los que nos sigan por esta parte del video, también Rafaela, que los ve muy seguido, tenemos un comportamiento deseable, un comportamiento aceptable y un comportamiento inaceptable. Es decir, para lo que algunos es aceptable sería no una persona emprendedora, que hable mucho, bla, bla, bla. Para otros el comportamiento aceptable sería una persona centrada, una persona estable, una persona que diga. Ambas son palabras bonitas, pero que casualmente muchas veces son antítesis una de la otra, ¿no? Entonces, ¿qué llega a pasar? Depende del grupo de personas, como tú tienes esa campana, como Miriam tiene esa campana, como otros tienen esa campana. Y no sé si ubican lo que es el diagrama de Venn, que es un círculo en donde están dos círculos con dos, por ejemplo, si fueran dos personas, dos círculos, que los une. Bueno, el que los une es esa campana. Si esa campana está en donde ese comportamiento aceptable, se generan lazos de amistad. Oye, pues fíjate que a ti te gusta también el reggaetón como a mí. Se generó lazo de amistad. Oye, fíjate que a ti te gusta el emprendimiento como a mí. Se generó el lazo de amistad. Y así sucesivamente. Oye, si el diagrama de Venn se generó en un comportamiento aceptable, probablemente va a generar un ni fu ni fa, ¿sabes? Eso es como de que sí es amigo o sí es compañero, pero no más allá. Muy bien. Sí, si las circunstancias del diagrama de Venn no llegan a empatar, muy probablemente vayan a estar en el comportamiento inaceptable. Y si la persona tiene comportamientos inaceptables para la persona, puede llegar incluso a ver una enemistad. A tal grado que puede que una persona tenga un comportamiento fuerte, pero si el comportamiento fuerte no es algo aceptado por un grupo, puede incluso también ser desplazado por el grupo, a pesar de ser un comportamiento fuerte. Pero si ese comportamiento fuerte está dentro de los parámetros aceptables del grupo, de muchos de los factores, incluso por medición, si es el comportamiento más deseable del grupo, se convertirá en el líder del grupo. Y es que así vamos teniendo incluso con nuestros líderes, por ejemplo, presidentes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nuestro presidente actual está en el comportamiento aceptable de muchas personas, ¿sí? Y en el comportamiento inaceptable de otras tantas. Y vean cómo tiene esa polaridad de opiniones. Lo está pasando en Argentina con Milei, ¿sí? Que yo lo veo, perdonen, yo lo veo y veo una persona que no está del todo sana para mis parámetros, pero ya entendiendo esto, está entrando en los comportamientos inaceptables de mi campana de Gauss. Y que, ojo, en Argentina la está rompiendo. ¿Por qué? Porque está dentro de sus parámetros aceptables. Entonces, esto es bien interesante porque también lo que quiere decir es que, y esto viene en ruido, muy probablemente
no en todos los lugares vas a ser líder, primera. Y no en todos los lugares vas a ser seguidor. ¿De qué depende? Del grupo social al que vayas. Que elijas ser líder significa que normalmente vas a ocupar un séquito de personas, ¿sí? Un séquito de personas que a partir de eso tú vas a que a partir de eso tú vas a seleccionar o ellos te van a seleccionar a ti, ¿sí? Entonces, por eso en este caso viene eso, ¿no? Y cuando tú ya tienes, ahí cierto momento de liderazgo, pues ahí es en donde vienen todas estas recomendaciones que ya hemos platicado de liderazgo, ¿sí? De ser un buen líder, aconsejar, guiar y entusiasmo. No, nosotros regañas en privado, felicitas en público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo podrás ser líder de un grupo que acepta tus rasgos como caracteres aceptables o como caracteres como caracteres deseables o como caracteres aceptables. Muy bien. Entonces, a partir de eso, a partir de todo este diálogo, ¿sí? Pues empezamos a generar y a ver la motivación del personal, ¿sí? Y el liderazgo. Y es decir, oye, ¿qué motiva? ¿Qué motiva a Mara? ¿Qué motiva a Miriam? Pues bueno, en este caso, van a motivarte los estímulos de tus características deseables, ¿ok? De lo mejor que tienes de tu campana de Gauss, eso es lo que te motiva. ¿Y qué te lo motivará? Te lo motivará tus experiencias personales. Oye, a lo que nos hemos conocido, perdón, y son las que están y que he conocido sus rasgos, es decir, por ejemplo, yo creo que un viaje podría ser algo que ustedes están dentro del comportamiento de característica deseable. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, oye, el mejor promedio de la generación le decimos al Cordy que se lleve un viaje, ¿no? Pues entonces ahí va la motivación a tope, ¿no? ¿Sí? En otros grupos, no les miento, a lo mejor su mejor motivación es un día libre. ¿Sí? En otros grupos de trabajo, a lo mejor su mejor motivación va directamente al salario. ¿Sí? Que sea un salario y otros a lo mejor, no les miento, simplemente ser escuchados. ¿Sí? Ser escuchados a lo mejor puede ser parte de, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es como segunda actividad, ver un caso práctico que está relacionado un poquito sobre el liderazgo y sobre la motivación. Yo sé que ya conocen algunas cosas de liderazgo y de motivación y a partir de eso puedas poner tu opinión. Aquí habla de un documento en Word. Yo creo que es la versión más sana, es decir, no tiene que ser un documento extenso. Si no comulgas con Word, puede ser en Canva, puede ser en otro nada más. Sí te pido que si fuese en Canva o PowerPoint, que puedas tener una expresión más, al menos de media cuartilla, de la resolución de las preguntas del caso práctico, ¿vale? Creo que esta puede generar más dudas una vez revisado el caso práctico directamente. Pero de todas maneras, igual, de manera de las generales o de las comprensiones o comentarios adicionales o ansiedades de liderazgo y motivación, abro el micrófono, en este caso la representación, Miriam y Mara. Sí, Mara. Bueno, no tengo dudas, solo, bueno, tengo unos comentarios que yo creo que ya todos lo deben saber, ¿no? Pero igual es bueno para mis compañeros que ellos mismos, los que han estudiado en las escuelas o que han estado en grupos, ellos pueden ponerse a pensar y decir, ok, yo en qué soy buena y en qué miro que alguien más es bueno. Y yo creo que así se forman los equipos, ¿no?
y de ahí sale un líder. Yo entiendo que el líder y el jefe es diferente porque pues los jefes son los que tienen la autoridad y el mando y un líder es el que te apoya, te dice, sabes, puedes hacer esto de esta manera, puedes acomodarlo así, puedes tener más ganancias si lo haces de esta manera. O sea, son los que te apoyan a ser una mejor persona, un mejor trabajo para tu empresa o tu equipo de trabajo. Y la Exacto. motivación, perdón, Ajá. y la motivación es algo, pues, algo bonito. En parte, me tocó cuando trabajé en Guadalajara. Permítame. Sí, sí, sí. Perdón. Entonces, como decía, perdón, es que mi niña anda tirando, aventando y quebrando No te cosas. preocupes, me pasó algo parecido hace 15 minutos. Ok, entonces a mí me pasó un caso sobre la motivación, ¿no? Dijeron, no, quien venda tantas casas de las que son de remate en Cado Inmobiliaria, pues se les va a regalar una capacitación creo que iba a ser en Francia, por aquellos rumbos de allá. No, pues todos estaban peleándose el lugar a vender más casas y al último se la ganó mi mamá, pero mi mamá no quiso ir. Porque no la motivaba eso. Ajá, entonces por eso digo, es bueno la motivación, pero algo que te llene a ti, que tú digas, oh, a mí me encanta. Mi mamá pues siempre ella lo hacía por trabajar, ¿no? Porque obviamente pues ganas tu comisión. Pero si a ti te motiva algo, si te gusta algo y lo ponen como en la oferta, ¿no? En el trabajo, en la oficina, ¿sabes qué? Esta va a ser la motivación y tú quieres eso, yo digo que vas a luchar por conseguirlo. De cualquier manera, vas a hacerlo y lo vas a lograr si te lo propones. Excelente. Exacto, Eso exacto, es ¿no? todo. No, muy bien, excelente. Y fíjate que ahí hay un tema, ¿no? Es decir, creo que has abordado de una manera interesante el hecho de decir, oye, pues creo que juntas a tu equipo de trabajo a partir de la colección de los atributos que que vas recopilando de ti. Y me parece incluso que va conectando con el autoestima, con la autoconcepción, que con el yo como tal, o con este caso de sí, es parte de la autoestima, es decir, oye, fíjate, me represento o mi concepto de mí, perdón por la palabra redundante, ¿no? Mi concepto de mí es una persona que habla mucho, que platica, que soy muy motivador, pues tal vez hago un tipo de liderazgo más enfocado a platicar, ¿no? A estar con ellos, estando empatía. Oye, pues fíjate que no se me da eso de la hablada con las personas y no se me da y no lo quiero desarrollar. Probablemente pueda funcionar en otro tipo de liderazgo, con otro tipo de personas, ¿sí? Me ha tocado ver diversos grupos de trabajo y hay veces que incluso los docentes hacen roles de liderazgo y con algunos grupos embona muy bien y otros no tanto, ¿no? Hay unos que te van a pedir más una introversión, otros que te van a pedir una extroversión más fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, creo que justamente antes de poderte plantear, oye, pues yo quiero ser líder, pues qué padre, qué padre que estés en eso, pues buscas un poquito de tus cualidades, un poquito de lo que tienes tú y lo vas poniendo con tu autoconcepto para después elegir el equipo de trabajo. O juntar con el equipo de trabajo que tú tienes, pues si puedes deformarte, es decir, qué tipo de liderazgo que ocupan y tal vez qué tipo de líder puedo convertirme yo con lo que ellos ocupan. Entonces, va de la mano la motivación y el liderazgo, porque cuando hablamos cuando hablamos de motivación, algo que puede motivar mucho al equipo de trabajo es la motivación extrínseca. ¿Quién da la motivación extrínseca? Pues muchas veces el líder. Oye, cuando hablamos de motivación intrínseca, pues ¿quién lo da? La autoconcepción y la autoestima de las personas. Muy bien, entonces, ajá, perfecto, perfecto. Sí, sí, Miriam. Bueno, yo por ejemplo tengo un concepto de lo que es ser un jefe y un líder, ¿no? Un jefe es alguien que impone, o sea, alguien que no está ahí, tiene su trabajo, va a dar órdenes, y un líder pues es quien por naturaleza llama la atención de las personas, que es muy seguido
por las masas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no es el jefe, pero es al que todos le hacen caso, ¿no? O si dice eso fulanito es porque pues tiene razón, porque inspira como confianza en las demás personas, que es lo que motiva a que la sigan. Me parece interesante este punto y justamente es lo que aborda también la literatura, ¿no? Y aquí es en donde entra la distopía entre la literatura y a veces la realidad. Miren, líder hay de todos. Es más, muchos de los grandes líderes a los cuales nosotros ovacionamos tienen, perdón, una personalidad de badass. Es decir, no lo voy a traducir, después lo investiguen, pero no tienen una personalidad sencilla, por así decirlo. Aunque sean líderes, no son nada sencillitos como nos los cuentan, ¿no? A lo mejor, ¿sí? Y aún así los siguen mucho. También tiene que ver que estas personas que siguieron a este líder, a lo mejor buscaban ese carácter fuerte en su líder, porque ojo, un carácter muy fuerte puede ser tan fuerte, perdón que lo diga así, que las otras personas se pueden tranquilizar en que las decisiones duras y difíciles las va a tomar ese líder. Y a lo mejor si ese grupo de personas tienen como carácter aceptable o la posición de aceptable, decir, es que un jefe debe ser así, 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 así y así de fuerte, pues para ellos va a estar padre. Te lo digo porque pagué con sangre ese error. Yo llegué con un liderazgo laissez-faire, se le llama, cuando tú dices, vamos aquí, vamos a ver qué hacemos todos, vamos a platicar qué es lo que quieres, etcétera. Y entré a un trabajo en donde querían y rogaban un liderazgo autocrático. Ese líder sangrón que te dice, no, haz esto, haz esto, haz esto, ¿no? Como una figura muy paternal, ¿no? De vamos a checar esto y tú no piensas porque tú vas a hacer esto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegué con el Asisfer, dijeron, venga a tu reino, aquí me puedo trepar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Pues empezaron a tomarse atribuciones que no les correspondían, empezaron a intentar fraudear, empezaron a llegar a hacer cosas que incluso los vino desmotivando. Que, ojo, pagué la novatada, pero sí, clarísimo, ¿no? Es decir, querer entrar en un ambiente de liderazgo de vamos equipo, tú puedes eso cuando el equipo no está preparado para eso. A lo mejor estaba preparado para un liderazgo autocrático fuerte de, oye, aquí es esto lo que te digo, te trueno dedos, etcétera. Entonces, aquí la cosa es que se termina haciendo algo más complejo. Ya con la experiencia, ya con los años, ya con todo eso, te puedo decir que yo como operador estoy contentísimo en un laissez-faire, con esos atributos tal cual como tú me comentas, ¿no? De decir, un liderazgo que me deje libre, yo me muevo, yo sé cómo le hago, ¿sí? Pero ya con los años, muy al principio sí quería que me dieran golpes de timón y que me dijeran qué hacer. Sí, entonces, pero pues son estas cosas. Y gracias Miriam, gracias Mara, porque esto lo hace mucho más rica la clase, ¿sí? Entonces, va por ahí. Y hablando de eso, equipos de trabajo, chicas, el equipo de trabajo es el conjunto de personas, eso ya es claro que sé que lo saben, y la sinergia y ese molde que se va haciendo a partir del grupo, de todas las personas que están ahí. Un equipo de trabajo, entre más diverso sea, puede llegar a resultados más interesantes. Al contrario de lo que uno pensaría, a veces hay algunos jefes que quisieran clonarse a ellos mismos 7, 8 veces, ¿no? Vamos a hacer clones de mí mismo, haz de cuenta, ¿no? ¿Qué termina pasando? Pues 8 personas pensando igual, generando igual, y pues al final te caminas creciendo poquito. A diferencia que a lo mejor funcionará mejor entre más diversidad existiese. Es decir, un equipo de trabajo muy funcional podría ser un equipo muy diverso que se ha conectado a través de afinidades o a través de objetivos en común muy sólidos
en donde tienen esa parte de lo aceptable, aunque en lo demás no conecten. ¿Sí? Si conectan en las formas de trabajo, puede funcionar. Se los digo, me ha tocado trabajar con personas en las cuales estoy fundamentalmente en contra de cualquier postura filosófica de esa persona y trabajar muy bien, porque lo que nos viene bien, en lo que sí conectamos, es en la forma de trabajo. Entonces, un equipo de trabajo no necesariamente se tiene que caer bien e ir a la carne asada los domingos. Para nada. Pero que se conecten en la forma de trabajo y aunque sean súper diferentes, puede funcionar. Y la organización del equipo, y para eso ocupamos un líder que identifique las formas de trabajo y cómo conjuntarlas. ¿Sí? Cómo delegar tareas, cómo hacer una estructura y cómo recompensar. Muy bien. Entonces, va por ahí, va por ahí. A partir de eso se van generando equipo de trabajo. Hay una diferencia entre grupo y equipo. En este caso, el equipo está coordinado. Todos hemos estado en un grupo de trabajo y hoy en un equipo de trabajo. Cuando he estado en un equipo de trabajo, no les miento, no sé si vieron la película, bueno, yo soy muy amante de la película Matrix, pero en la película Matrix estaban los agentes que ya ni siquiera se platicaban entre ellos, nomás se volteaban a ver y ya sabía qué hacer cada quien. Eso más o menos lo he llegado a ver en algunos equipos de trabajo. Que en cuanto llega la actividad, ya dice, ok, ya, el otro nada más le dices como monosílabas o bisílabas, ya sé qué vamos a hacer cada quien. Ya sé qué vamos a estar haciendo, hay que ponernos de acuerdo, pero así como que ya medio que nos quedó claro y vamos. ¿Sí? Se van generando interdependencia. Tampoco es que te vayas a hacerlo de allá cada quien por su cuenta y después regresen. No, hay una interdependencia, pero hay una comunicación. Pero es más como de ponerte operativo y ya saber más o menos cada quien qué va a hacer. Hay comunicación, hay roles y sobre todo el término sinergia, que es algo que ahorita viene después. Muy bien. Y hay un compromiso con el trabajo en equipo, ¿sí? Y en este caso, una toma de decisiones colaborativa, ¿sí? En el grupo de trabajo hay que ponernos de acuerdo y pueden durar hasta 40 minutos para incluso decidir qué comer, ¿sí? En el de acá de toma de decisiones, normalmente ya tienen casi un rol tan definido que las decisiones son muy operativas, o muy cortas, o muy estratégicas, dependiendo del caso, dependiendo de la importancia. Y hablando de eso, el resultado del trabajo en equipo, si todo salió bien, es sinergia. Y la sinergia es en términos o en conceptualización, es súper romántico. Es decir, la sinergia, para que lo tengan en cuenta, es cuando dicen que la suma, digamos, por ejemplo, si trabajan ustedes dos en equipo y con sinergia, es como si trabajaran en vez de dos, trabajaran tres. Porque la suma de ustedes dos genera otra persona que trabajaran como si fuera por tres. O a los que les gusta el fútbol, cuando son cuando el equipo se queda con 10 hombres y resulta ser que se ponen tan bien de acuerdo que pareciera que hubieran 11 o 12 en el campo. Y esa sinergia habla de algo tan padre que se generó que pareciera que fueran más de los que realmente están en el equipo. Muy bien. Para eso debe haber comunicación, debe haber complementariedad. Es lo que les decía. Creo que entre más diversidad exista en el equipo, mejor. Les comparto un caso de un equipo de escuela. Fíjense que se generó de esas veces que haces trabajos en equipo y se generó algo bien interesante porque hicimos un random. Te soy honesto, nació de un random. Pero en el random, irónicamente, llegó a estar la persona más extrovertida del salón, pero de esos que son extrovertidos, pero que son relajientos, es decir, que hablan mucho, pero que no son muy coherentes.
con la persona más introvertida, pero que era buenísimo proyectando por escrito, con la persona que ni era introvertida, pero que tampoco hacía las cosas por escrito, pero que dibujaba súper bien, ¿sí? Y con otra persona que era más mezcladito de todo. No les miento, hicieron un trabajo de equipo de un plan de negocios. Se pudieron coordinar sin ayuda, se pudieron coordinar en sus roles y fue el mejor trabajo de todos. Adivinen quién expuso. El relajiento. ¿Sí, Mare? Es el que iba a decir. El relajiento, el que nadie daba un peso por él. En todas las materias sacaba 6, 7 y eso. Porque el relajiento no tenía la disciplina del calladito. ¿Sí? Pero a su vez, el calladito hacía buenos escritos, pero le quedan horribles las presentaciones. ¿Quién crees que hizo la presentación? ¿El que sabía dibujar? El que sabía dibujar, exactamente. ¿Y quién era el que los coordinaba? El más calladito. No, el medianito de todo. El que ni era ni muy extrovertido ni muy introvertido, los empezaba a comunicar entre ellos. Y generaron un equipo bien interesante. Individualmente hubieran sacado 7. Colectivamente sacaron 10. Y eso a veces sucede. A veces se da. ¿Ok? Y eso cuando se da, cuando existe un líder que puede hacer que el equipo explore desde sus debilidades, o más bien desde sus fortalezas, pero que normalmente tienen fortalezas y debilidades, pero que desde sus fortalezas abonen como tal, se hace una línea más fuerte que lo que individualmente serían. Muy bien. Entonces, hay muchos ejemplos de películas que les pueden ayudar, etcétera, ¿no? Hay una película que se llama, de fútbol americano, que se llama Pequeños Gigantes, que la pasaban en los 80s. Muchas películas que tienen que ver con sinergia, así como que tengan que ver con motivación y que de repente el débil le gana al fuerte, por ahí va. Tipo narrativa de David contra Goliat, pero no funciona el David contra Goliat porque fue una sola persona. Hubiera sido todos, le hubiéramos cambiado la historia, ¿no? O, por ejemplo, cómo cazan las hienas, por ejemplo, incluso. Es también un tema de sinergia. Etcétera, ¿no? Es decir, cómo el conjunto puede hacer más ruido. Las hormigas, por favor, cómo pueden hacer más ruido que si hubieran sido de manera individual. Muy bien. Y la última actividad es un documento de Word de 3 cuartillas o menos, donde hables un poquito de lo que es la importancia del trabajo colaborativo y de la sinergia en una organización. ¿Sí? El documento decía, máximo 3 cuartillas, sí. No hagan más de 3 cuartillas. Sí, yo creo que 1.5, 2 es lo correcto. ¿Vale? ¿Alguna duda, comentario que quieran comentar? Yo sí. Sí. Dice ahí que regresemos investigación, pero no es copia y pega, ¿verdad? Es como algo que nosotros, das de cuenta, investigamos y sacamos como las propias conclusiones y los escribimos. Exacto. Al final del camino, después de leer un poquito más de sinergia, trata de escribir algo tuyo, que ya lo has hecho muy bien, algo tuyo de la importancia del trabajo en equipo y la sinergia. Sí, de hecho es lo que mejor me sale, por eso pregunto. Digo, es que a mí no me gusta copiar y pegar porque en realidad no se entiende nada. Solo es como que ni siquiera le tomamos aprecio al trabajo y pues no. Exacto. Yo preferiría un audio de 4 minutos a un copy-paste en esta actividad sobre todo.
A ese nivel te Ok. hablo. Sí, Ok, está bien, yo sí entiendo. perfecto. Miriam. A ver, ¿cómo? O sea, que le hagamos un audio de lo que... No. Es que hablo como en el extremo. Prefiero un audio a que me pongan copy paste de otra persona cómo piensa. Es decir, esta actividad te permite decir, quiero saber qué piensas tú del trabajo en equipo y de sinergia. ¿Sí? Ay, no, pues yo sí le mando el audio porque... No, o sea, era broma. Lo que puede hacer es, le dictas a Word. Se le puede dictar a Word. Así como los mensajes, ¿no? Ajá. ¿Sí, Mara? Yo tengo una pregunta, a lo mejor no me puse mucha atención la semana pasada, ¿Sí? porque ya ve que estaba muy ocupada, pero ¿va a haber algún proyecto integrador o algo? Es que no me he metido a ver bien todo. Más bien, también al inicio de esta sesión, sí. Comentaba No, que había pero, sí que dijo, había pero no nos dijo como a detalle. sí, hay un proyecto Ajá, integrador. ok. Y, ojo, el objetivo del proyecto integrador es que ya ves que hicieron un archivo para plan de negocios en proyección de ventas y en mercadotecnia. Estuvimos juntos varias materias, ¿no? Bien. Lo hicieron de más o menos lo mismo. Ahora lo que busco es de ese proyecto que han hecho a lo largo de las materias que han tenido conmigo, ciérrenlo desde un enfoque humano. Es decir, tengan un organigrama, una descripción de funciones, cómo los vas a motivar, cómo vas a generar un equipo de trabajo, cómo se va a generar eso. ¿Vale? Y es el proyecto integrador. No tendría que ser una extensión desde la perspectiva de capital humano que no tendría que ser mayor a 3 cuartillas. Es decir, de lo que ya han hecho, darle el enfoque de darle enfoque de recursos humanos. Perdón, maestra, es que estoy un poquito ocupada. Ahorita lo voy a volver a checar y ya le comento si tengo alguna duda. Sí, nada más recuerda, la materia se llama Desarrollo de Capital Humano. Hemos estado viendo teorías del desarrollo, hemos estado viendo motivación, trabajo en equipo, sinergia, hemos estado viendo las etapas del ser humano, cosas de esas. El proyecto va enfocado a eso, pero para no hablar de un proyecto nuevo, hablaríamos sobre uno de los proyectos que ya hicieron previamente en otra materia que ya les di. ¿Sí? Ah, ok, entiendo. Más o menos, pues. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente. Voy a dejar de grabar. Muchísimas gracias para todos los que nos están siguiendo por aquí. Y que tengan una excelente tarde. Ay, yo madrugada, maestra, acuérdese.